donde Dios ponía una palabra en mi corazón para compartir con ustedes, con cada uno, acerca de que Dios en realidad ya nos ha llevado a otro nivel de vida. Yo hacía una comparación entre la vida en el Antiguo Testamento y la vida en el Nuevo Testamento. O, dicho de otra manera, la vida antes de que la persona conociera realmente a Cristo y la vida cuando la persona ya conoce a Cristo, que va a otro nivel. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. O sea, se hizo humano para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. En otras palabras, la Biblia dice, se puso en nuestra condición y de nuestra condición nos sacó a un nivel de éxito más grande. Por eso, en este otro nivel de éxito más grande en el que Él nos ha llevado a los hijos de Dios, no andamos con cuentas mochas, no andamos con situaciones, porque somos hijos de Dios y hemos aprendido que la gracia de Dios es nuestro sustento. En este otro nivel de éxito al que Dios nos ha llevado, no hay pretextos, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Esto no significa que dejemos de ser humanos, esto no significa que ya no sentimos tristeza, no, sí sentimos tristeza, sí sentimos situaciones, sí a veces nos preocupamos, pero después le quitamos el pre a la ocupación y decimos solamente me voy a ocupar, porque somos humanos, pero Dios es el que nos permite con su poder sobrenatural gobernar nuestras situaciones, gobernar nuestras circunstancias, gobernar nuestras necesidades, porque dependemos de su gracia en este otro nivel de éxito. Y la semana pasada yo hablaba acerca de que hay 3 elementos indispensables para vivir en este otro nivel de éxito. Y el primer elemento indispensable es entender que fuimos diseñados. Tenemos un diseño. De hecho, la semana pasada le titulé Navidad, el diseño perfecto. Y no me refería a las luces, ni a Santa Claus, ni a esas festividades. Me refería al nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, que fue el Hijo en el cual el Padre tiene complacencia, es el modelo del diseño correcto. Y si Él es el modelo del diseño correcto, entonces, escucha bien lo que te voy a decir, todo en tu vida debe ser medido o debe ser analizado o debe ser revisado, todo en tu vida, es decir, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de relacionarte con los demás, tus decisiones diarias, porque diario tomamos decisiones, todo lo que tú hagas en la vida debe ser revisado a la luz del modelo correcto. ¿Y quién es el modelo? Cristo. Cristo es el modelo. Entonces, a ver, sin que me contestes, pero que tú analices, a ver, tu estilo de vida, tu forma de ser como padre, como hijo, como esposo, como ciudadano, como cristiano, ¿está de acuerdo al modelo correcto? ¿Está de acuerdo al diseño correcto? ¿O tú todavía estás hablando, pensando, viviendo conforme al modelo que te enseñaron tus padres, conforme al modelo que tú mismo te creíste de la sociedad, conforme a lo que tú crees y te imaginas, solo porque no estás conociendo el modelo correcto que es el modelo de Cristo? Y ese modelo correcto del diseño nos permite entender cuál es nuestra identidad, porque diseño es identidad, diseño es carácter, diseño es saber quién soy. Y si yo sé realmente quién soy en Cristo, entonces debo vivir como lo que soy. ¿Dónde conozco ese modelo correcto? En la Biblia, porque la Biblia es el manual. Dios, como buen fabricante de este modelo correcto, nos dejó el manual donde aquí dice cómo debo pensar, cómo debo hablar, cómo debo vivir. Y si yo hablo, si yo pienso, si yo vivo de acuerdo al modelo correcto, la Biblia dice que entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Así dice la Biblia y yo le creo. Así dice la Biblia y yo le creo. ¿Cuánto le creen a Dios? A través de su palabra. Ah, perfecto. Entonces necesitamos conocer la palabra. Hoy quiero ir al segundo elemento. Si el primer elemento es
entender que fuimos diseñados por Dios, hoy quiero ir al segundo elemento. Y el segundo elemento es entender que aparte de haber sido diseñados, fuimos o recibimos una asignación. ¿Qué recibimos? Una asignación. O sea, aparte de que yo sé quién soy, también sé cuál es la asignación que Dios me ha dado. Y ahorita te voy a explicar qué es la asignación. Le he titulado a este mensaje el Ikigai divino. A ver, digan conmigo Ikigai. Bueno, esta palabra es una palabra japonesa, así que tú ya estás hablando japonés. Ya puedes ir a Japón. ¿Sale? Otra vez di conmigo Ikigai. Ikigai. Bueno, hoy le he titulado el Ikigai divino. ¿Qué es el Ikigai? Bueno, para los japoneses, el Ikigai significa, no tiene una traducción exacta en español, en realidad, pero la palabra Ikigai significa la razón por la que tú vives. La razón por la que tú te levantas todas las mañanas. Y alguien dice, ay, por mi niño que está llorando, por eso me levanto. ¿Verdad? Está bien, pero ¿cuál es la razón por la que tú te levantas? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Ellos se plantean tres preguntas, fíjate, se plantean, bueno, tres planteamientos, valga la redundancia. Número uno, ¿qué es lo que amo y disfruto en la vida? Pregúntate. Ellos, los japoneses, para descubrir su Ikigai, se preguntan, número uno, ¿qué es lo que amo y disfruto en la vida? Piensa unos segundos, ¿qué es lo que tú realmente amas y disfrutas hacer en la vida? No me refiero, yo disfruto dormir, yo disfruto comer pozole. Bueno, eso también, pero no me refiero a eso, me refiero, ¿qué disfrutas hacer? Productivo, ¿cuál es el trabajo que tú disfrutas hacer? O que si lo hicieras, realmente lo disfrutarías. Es más, si tú hicieras o trabajaras en lo que te gusta, ni siquiera trabajo sería, porque lo disfrutas. Hay quien disfruta cocinar. A ver, ¿quién disfruta cocinar? Ay, wow, los felicito. O sea, es lo que tú realmente amas y disfrutas en la vida. Número dos, ellos se plantean el siguiente planteamiento y dice, lo que veo que el mundo necesita y que yo puedo dárselos. A ver, ¿qué es lo que el mundo realmente necesita y yo puedo dárselos? Piensa en algo. ¿Cuál es la necesidad del mundo? Alguno puede decir, híjole, yo veo que el mundo necesita que los niños sean educados. Normalmente cuando tú alcanzas a ver una necesidad es porque tienes un llamado especial para desarrollar algo en esa área que tú alcanzas a ver. ¿Por qué? Porque no todos vemos las mismas necesidades. Algunos ven la necesidad de los niños, algunos otros ven la necesidad de los jóvenes, otros ven la necesidad de la educación, otros ven la necesidad en cuanto a finanzas, otros ven la necesidad en cuanto a un sinfín de áreas. Entonces, ¿qué es lo que realmente el mundo, la sociedad necesita y tú pudieras darles o suplirles esa necesidad? Cuando tú descubras eso, entonces tú estás ya descubriendo tu Ikigai, estás descubriendo el propósito de tu vida, según los japoneses. Y número tres, ellos se plantean el tercer planteamiento que dice, a ver, ¿qué es, además de lo que amo, además de lo que el mundo necesita, aquello de lo cual inclusive yo podría vivir? Yo podría vivir. ¿Qué es de aquello de lo cual yo podría vivir? ¿Por qué? Porque yo en aquello que amo hacer, en aquello que disfruto hacer, en aquella necesidad que yo puedo suplirle al mundo, yo puedo tener ingresos, yo puedo tener de allí ganancia en mi vida para yo seguir invirtiendo en el reino, para yo seguir invirtiendo en el propósito por el cual fui creado. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un propósito, pero no tiene los recursos para poder invertir en ese propósito, pues nomás se queda con las ganas. Entonces, en el reino de Dios se ocupa fe y se ocupa feria. ¿Se ocupa o alguien aquí no ocupa? Si alguien aquí no ocupa, pues para que me lo dé.
porque pues, yo sí ocupo. Hay mucho que hacer, hay muchas necesidades. Este año tenemos otra vez viaje a Cuba y hay tantas necesidades en el mundo que necesitamos suplir. Los niños, lo decía mi esposa muy bien, lo que les vamos a regalar no es gratis, alguien lo pagó. Alguien invirtió en eso y se invierten grandes sumas de dinero. Entonces, necesitamos entender esto. Lo que amo y disfruto hacer, lo que el mundo necesita y yo puedo darle, y aquello por lo cual yo puedo generar ingresos para seguir enfocándome en mi propósito. Cuando los japoneses se contestan estos tres planteamientos, entonces descubren su Ikigai. Descubren su Ikigai. Ahora, quiero decirte algo que a lo mejor los japoneses, algunos lo dicen, otros no, pero yo quiero decirte que tu Ikigai, como los japoneses lo dicen, tu Ikigai viene desde el cielo. Por eso le he titulado El Ikigai Divino. Viene desde el cielo, así como desde la eternidad Dios te dio un diseño, así como desde la eternidad Dios te dio una identidad, así también desde la eternidad Dios te dio un propósito, Dios te dio una asignación, porque dice Romanos capítulo 8 que en Cristo nosotros fuimos conocidos por Él, fuimos predestinados por Él, fuimos llamados por Él, fuimos justificados por Él y fuimos glorificados por Él. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Ahora bien, la semana pasada les comentaba que cuando el diablo, en el capítulo 4, no lo vamos a leer, pero solamente te lo menciono, en el capítulo 4 de Mateo, nos dice la Biblia que el diablo tentó a Jesús, el Hijo de Dios, que era el modelo perfecto, que era el modelo correcto. Cuando lo tentó, la primer tentación que el diablo le impuso o trató de tentar a Jesús fue directa a su identidad, directa al diseño, a su identidad. Esa fue la primera tentación del diablo, porque le dijo, a ver, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, ¿por qué estás pasando por necesidad si tú realmente eres hijo de Dios? Porque el diablo quiere poner en tela de duda nuestra identidad. Quiere poner en tela de duda si realmente somos hijos de Dios o no lo somos. Pero luego, la segunda tentación del diablo a Jesús fue directa a su asignación. ¿Por qué? Porque le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, arrójate desde aquí, desde esta parte alta, porque lo llevó al pináculo del templo, y le dijo, a ver, arrójate desde aquí, desde el pináculo del templo, aviéntate al vacío. Al fin y al cabo que la Biblia dice, fíjate, textos de la Biblia mal aplicados. Porque el diablo también conoce la Biblia, pero peligro, hay que tener cuidado. La Biblia puede ser mal interpretada cuando no estudiamos correctamente la palabra de Dios. Porque el diablo le dijo a Jesús, la Biblia dice, y sí, le citó el Salmo 91. ¿Cuántos han leído alguna vez el Salmo 91? En el Salmo 91 dice en una parte, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. A ver, entonces si la Biblia dice eso, arrójate al vacío para que Dios te salve. El diablo le estaba pidiendo a Jesús hacer algo que Dios no le había mandado hacer. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Eso es muy peligroso. Eso el diablo lo hace muy seguido porque trata de desenfocarnos del propósito por el cual fuimos llamados. Dios nos dio una identidad que fue diseñada desde la eternidad, pero también nos dio una asignación, es decir, un propósito que cumplir en esta vida. Y quiero que entendamos un poco más ampliamente esto de la asignación. Presta toda tu atención, escribe y por cierto, esta prédica también estará en el canal de YouTube. Primero, fuimos llamados conforme a su propósito. Tú fuiste llamado y fuiste creado y fuiste puesto en esta tierra y en esta vida y te tocó nacer en el lugar que te tocó nacer por un propósito divino. Fíjate lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, 28. Capítulo 8, versículo 28. Dice, ahora bien,
Sabemos que Dios dispone todas las cosas. Di conmigo, todas las cosas. Todo. No hay nada que tú estés pasando o que tú hayas pasado en el 2024 que Dios no disponga todas esas cosas para el bien. ¡Wow! ¡Qué seguridad tenemos en esto! Si tú crees en Dios y crees en su palabra, ten seguridad en esto que Dios dice, que Él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Hay alguien aquí que lo ama? ¿Hay alguien aquí que ama a Dios? Pues Dios, si tú le amas, Él dispone todas las cosas para tu bien. Pero luego dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No dice, los que están viviendo de acuerdo a su propio propósito. No, los que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿El propósito de quién? De Él. No es vivir para mí, no es vivir para lo que yo creo, para lo que yo pienso, para lo que yo me imagino. No es vivir para lo que otros me dijeron, es vivir para el propósito eterno de Dios. Pero además también la Biblia, aparte de decirnos de manera general que fuimos creados y fuimos llamados para un propósito, también nos dice que fuimos puestos en un lugar específico para llevar mucho fruto. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto, es decir, para ser personas productivas. Fíjate lo que dice en San Juan capítulo 15, versículo 16. Escucha, léelo y anótalo porque estos versículos son oro para nuestra vida. Fíjate lo que dice San Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, dice el Señor. No me escogieron ustedes a mí. Fíjate, esto que dice la Biblia era algo muy contrario al pensamiento de aquellos años. Porque en aquellos años existían varias escuelas de discipulado, varios maestros, varios profetas. ¿Y sabes qué es lo que hacía la gente? La gente decía, yo quiero ir con el profeta fulano. Yo quiero ir con el maestro sutano. A mí me gusta fulanito. A mí me gusta menganito. A mí perenganito. Y a cada quien escogía a su propio maestro, al que más le gustaba. Pero en el caso de Jesús, ellos no lo eligieron a él. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Él pasó toda la noche orando y después de haber orado, Él llamó a los que Él quiso? Muchos lo seguían, pero Él dijo, tú. Él empezó a llamar a un equipo específico. Entonces les vuelve a recordar que no lo eligieron ellos a Él, sino que Él los escogió a ellos y los comisioné. Si Jesús le está diciendo a sus discípulos de aquel momento que Él los eligió y los comisionó, entonces hoy también te está diciendo a ti y a mí que Él nos comisionó di conmigo, ¿para qué? Para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Vayan y den fruto. ¿Por qué dice vayan? Porque de aquí nos vamos a ir. Por ejemplo, ahorita no nos vamos a quedar aquí toda la vida. Nos vamos a ir ¿a dónde? A nuestra casa, mañana a nuestro trabajo, a nuestra vida cotidiana. Pues allí donde tú estás, allí donde tú vives, allí donde tú trabajas, Dios te ha puesto para que vayas y des fruto. Es decir, muestres las características de hijo de Dios, muestres las características de hija de Dios y muchas más personas conozcan el amor de Dios a través de tu testimonio. Si ellos te odian, tú ámalos, dice la Biblia. Entonces, conforme a esto, yo los he puesto, dice el Señor, para que den fruto, un fruto que perdure. O sea, no una emoción. Hay gente que nada más se guía por las emociones y ahorita se siente bien contento y dice, ahora sí, va a empezar el año nuevo y el año nuevo trae mucha bendición porque el 5 representa. No, mira, si tú no cambias tus actitudes, el año nuevo no va a ser un año nuevo, va a ser otro año más. Otro año más repitiendo tus mismos errores. Pero si tú cambias tus actitudes, si tú cambias tus hábitos, el año nuevo va a comenzar hoy.
porque hoy comienzas una vida nueva, porque hoy comienzas una nueva actitud, un nuevo entendimiento. Entonces yo los he puesto para que vayan y den mucho fruto y su fruto perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¡Wow! ¡Qué garantía! Darnos el Padre todo lo que pidamos en su nombre. Eso sí, cuando estamos enfocados en hacer su voluntad, cuando estamos enfocados en hacer las cosas de acuerdo a su nombre, es decir, de acuerdo a su voluntad. Veamos, vamos a avanzar un poco más allá. Esto es asignación. También se nos comisionó para hacer discípulos. ¿Sabías tú que la iglesia, los hijos de Dios, tenemos la misión o la gran comisión de hacer discípulos? ¿Sabías eso o no lo sabías? La iglesia de Dios, los hijos de Dios, somos comisionados para ser discípulos. Mira lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, vayan, otra vez, vayan. ¿Ya se van? Todavía no, ¿verdad? Hasta que se acabe. Muy bien, pero vayan, cuando se tenga que ir, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el gran mandamiento? No es bautizar, el gran mandamiento es hacer discípulos. Y hacer discípulos es lograr que las personas conozcan a Jesucristo y se conviertan en sus fieles seguidores, de acuerdo a su voluntad. Y esa es nuestra misión. Para eso fuimos asignados. Es la asignación que recibimos. Ahora, también la asignación tiene que ver con que Dios nos entregó un reino. ¿Qué nos entregó? Un reino. Fíjate cómo lo dice, con qué ternura lo dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 32. Lucas 12:32. Con qué ternura el Señor nos dice lo que nos ha entregado. Pero además, cuán valioso es lo que Él nos ha entregado. Fíjate, dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Y fíjate qué ternura. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. Somos el rebaño de Dios. Eso de pequeño no es que somos poquitos. No, pequeño es un cariño. Es un cariño. Mi rebaño pequeño. No tengan miedo. Porque es la buena voluntad del Padre. ¿Cuál es la buena voluntad del Padre? Darles el reino. ¡Wow! En otras palabras, nos ha dado un reino para administrar. Porque nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y reinaremos. Somos reyes, reinas, hijos del Rey de Reyes. Y como reyes, Dios nos ha asignado un reino. Y no solo eso, a Pedro le dijo algo que también tú debes hacer lo tuyo. Algunos han pensado que esa palabra fue exclusiva para Pedro. No, si vemos a la luz de la Biblia, esa palabra que Dios le dio a Pedro, en realidad es para toda la iglesia de Dios, para los hijos de Dios. A Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y aunque Pedro fue encargado en su momento de utilizar la llave, la iglesia tenemos la llave del reino. Escucha, tenemos la llave del reino, no la llave maestra para abrir lo que yo creo o lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque hay dos conceptos equivocados cuando entendemos, por ejemplo, o cuando leemos esto que dice, todo lo que me pidan en oración, yo lo haré. O cuando decimos, tienes las llaves del reino. Hay dos conceptos equivocados. El primero es que a veces la gente piensa que Dios va a hacer por él lo que a él le corresponde hacer. Y eso no es verdad. Temo decepcionarte, pero si tú en el año 2024 estuviste orando y orando y diciéndole, Señor, por favor, abre la puerta. Señor, por favor, ayúdame a que esto cambie. Señor, por favor, haz tú esto. El Señor dice, no has entendido. No has entendido.
Yo a ti te di ya la llave. Yo a ti te di ya las herramientas que tú debes usar, que tú eres responsable de utilizar para que tú lo hagas. Tú eres responsable del tipo de vida que quieres vivir. Hay muchas cosas que Dios no las va a hacer porque Él ya lo hizo. Muchas cosas que tú y yo debemos hacer. Entonces, lo primero que debemos entender es que no quieras que Dios haga lo que a ti te corresponde hacer. Escucha, no pienses que Dios va a hacer por ti lo que a ti te corresponde hacer. Número 2, tampoco pienses o quieras que Dios haga todo lo que a ti se te antoje que haga. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque si Dios hiciera todo lo que a mí se me antoja que Él haga, sería un Dios totalmente imperfecto, porque yo soy imperfecto. Imagínate, yo mandar a Dios, terrible. No. Gracias, Dios mío, por no escuchar muchas oraciones que yo he hecho. Sí, porque a lo mejor yo en un momento de desesperación he dicho, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Ay, no, pues ya cuántos hubieran ido. ¿Ya cuántos hubieran estado en el infierno? Pero no, gracias a Dios que Dios no me contesta a mí mis oraciones que no son conforme a su voluntad. No, yo tengo la llave, pero la llave de su reino. Y esta llave sirve para abrir, pero también sirve para cerrar. Abrir lo que Dios ha diseñado que yo abra y cerrar lo que Dios ha diseñado que yo cierre. Debo cerrarle las puertas al enemigo, debo cerrarle las puertas a cosas contrarias a su voluntad y debo abrirle la puerta a todo lo bueno. ¿A qué le quieres abrir la puerta? Ahorita Chuy lo acaba de decir. Yo creo y declaro, y claro, no es solamente declararlo, es vivirlo. La mejor declaración es hacerlo en nuestro diario, día a día, educar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios. Haz lo que a ti te corresponde hacer, porque tu hijo y tu hija le deben servir al Señor, no por la fuerza, sino por el poder de Dios y el ejemplo que tú les des. Todos, amados hermanos, tenemos un lugar donde desgastar nuestras vidas. Todos tenemos algo en lo cual desgastamos nuestro tiempo. Y deberíamos preguntarnos, mira, algunos solamente gastan su vida y gastan su tiempo y otros lo invierten. A veces de manera consciente o de manera inconsciente, pero todos gastan o invierten su vida. Cada quien decide dónde. Algunos deciden gastar su vida en un vicio. Otros deciden gastar su vida en una mala relación. Otros deciden gastar su vida en el trabajo y se ponen a trabajar todos los santos días y todos los días y están bien atiborrados de trabajo. Otros deciden gastar su vida en un deporte. Otros deciden gastar su vida descansando. También se gasta. Y fíjense que descansando se gasta más. Cuando el descanso es excesivo, se gasta más. Es como una camioneta que se para. Si tú paras una camioneta y la dejas estacionada, se va a descomponer más de estar parada que si la tuvieras funcionando. Así también es la vida. Necesitamos funcionar. Eso sí, hay que darnos mantenimiento como a los carros. Hay que darnos mantenimiento siempre, estarnos cuidando, pero no te quedes acostado y sentado más de lo que debes estar. Trabaja, vive, desgasta tu vida. Ahora, cada quien decide dónde lo desgasta o dónde la invierte. Yo he decidido gastar mi vida y más aún invertir mi vida en Cristo Jesús. Fuimos asignados. Y ya entendimos que asignado significa que tenemos un propósito eterno, que significa que Dios nos ha puesto para llevar mucho fruto, que tenemos la gran comisión de hacer discípulos y que hemos recibido un reino. Y si nosotros entendemos que fuimos asignados, debemos entender que esta asignación nos da un propósito, nos da un tiempo y nos da un campo de acción. Escucha, tenemos un propósito que hacer. Es una meta en esta vida que cumplir, pero también tenemos un tiempo. Les decía yo en la mañana, a veces cuando cumplimos años, que por cierto mi esposa cumplió años y ahorita la vamos a felicitar al final, pero cuando cumplimos años nos dicen, ¿cuántos años tienes? O cuando nos preguntan nuestra edad nos dicen, ¿cuántos años tienes? Y a mí cuando me preguntan, bueno, si yo te preguntara a ti, ¿cuántos años tienes? ¿Qué dirías?
18. ¿Cuántos dirías? 13. Bueno, pero a mí cuando me preguntan, ¿cuántos años tienes? Yo les digo, no sé. ¿Cómo que no sé? No, es que no sé cuántos tengo. Sé cuántos ya se me fueron. Ya se me fueron 49. Pero ¿cuántos tengo? O sea, ¿cuántos todavía puedo vivir? No sé. ¿Sí me explico? O sea, yo no sé cuántos tengo. Lo que sí sé, que los años que tenga yo los debo aprovechar para cumplir el propósito de Dios. No fui creado para pasar el tiempo a mi manera, a mi antojo. Fui creado con un propósito y Dios me dio un tiempo en esta vida. Yo no sé cuántos, yo no sé si vaya a nacer 1, 10, 20, 40, 50 años, no sé cuántos vayan a ser, pero los que sean, yo necesito aprovecharlos para cumplir la asignación por la cual Dios me creó. Recuerda, en nuestra asignación, Dios está comprometido, escucha, Dios está comprometido a darnos provisión. Provisión, que por cierto, la palabra provisión, si te fijas, significa en pro de la visión. Dios nos dio una visión en este mundo, Dios nos dio una visión en esta tierra, Dios nos dio un plan para desarrollarlo en esta vida y Él nos da la provisión. Provisión significa que Él nos da lo que necesitamos. Él está comprometido a darme lo que yo necesito para cumplir la misión que Él me dio. Él me dijo, yo quiero que formes una iglesia en Yurécuaro. Amén, yo voy, yo obedezco, pero tú me vas a dar la provisión. Y yo debo confesar y debo declarar y debo agradecer, porque siempre Dios me ha dado la provisión para estar aquí. A pesar de momentos en que yo he dicho, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Ahora cómo le voy a hacer? No sé cómo le voy a hacer. Porque además ha habido, ustedes lo saben, ha habido accidentes, ha habido descomposturas, ha habido situaciones donde no he invertido 1,000 pesos, no, muchísimo más. ¿De dónde? De la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si Él nos llamó a cumplir un propósito, Él está obligado a darnos la provisión. Pero también no solo nos da la provisión, nos da la protección. La protección que necesitamos de acuerdo a su voluntad en el tiempo y en el lugar donde Él nos asignó. Pero no solamente nos da la protección, también nos da la autoridad. ¿Sí? La autoridad no solamente sobre las personas, de que las personas obedezcan o que las personas hagan lo que tú dices, no, la autoridad sobre el mundo espiritual. Como aquellos hombres que quisieron echar fuera un demonio y que los demonios le dijeron, sí, conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero ¿tú quién eres? Tú no tienes autoridad porque tú no eres una persona que realmente le sirve a Dios, porque el enemigo conoce quién realmente le sirve a Dios. Entonces, Dios nos dio la autoridad, pero también nos dio influencia. Influencia es la capacidad de inspirar o la capacidad de ayudar en la vida de otras personas, pero en el tiempo y en el lugar donde Dios te colocó. Si tú no estás en el tiempo y en el lugar donde Dios te colocó, estás desgastando tu vida en otras cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y también nos dio poder. 5 cosas, que estas 5 cosas las puedes encontrar en el libro que escribió mi padre espiritual, el apóstol Gumersindo, que se llama Yo para esto he nacido. Y allí se habla precisamente del poder de la asignación y dice la Biblia, escuchen, dice la Biblia que Él nos dio provisión, nos dio protección, nos dio autoridad, nos dio influencia y nos dio poder. 5 elementos que Dios está obligado a darnos cuando estamos en nuestra área de asignación. Cuando estamos en el lugar donde Él nos colocó. Cuando estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Nos da, se los vuelvo a repetir, provisión, protección, autoridad, influencia y poder. Wow. Pero, digan conmigo, pero, ¿qué sucede cuando nosotros, en lugar de enfocarnos en lo que Él nos asignó, en lugar de estar haciendo lo que Él nos mandó, estamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestra manera, a nuestros propios intereses? ¿Qué pasa? Dios no está obligado a darnos provisión, Dios no está obligado a darnos protección, Dios no está obligado a darnos influencia, autoridad ni poder. ¿Por qué? Porque es como si perdiéramos la garantía.
¿Sí has escuchado ese concepto? De cuando compras algo y, no, señora, es que esto se perdió la garantía, esta lavadora perdió la garantía porque esta lavadora nada más es para, ¿cuántos kilos? Para 10 kilos. Y usted le echó 15, mire, le echó de más. No, pues perdió la garantía, no la utilizó adecuadamente. O imagínate, usó la lavadora para prestársela al albañil para que se subiera a enjarrar. No, pues la lavadora no está cumpliendo el propósito por el cual fue creada, está cumpliendo otro propósito. Y los mexicanos somos muy buenos para utilizar otras cosas con otro propósito. Hasta queremos clavar un clavo con el celular. Y luego, mire, se me rompió el celular. Pues sí, pues quiso clavar un clavo con el celular, pues si no fue creado para eso. A ver, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo dice, ¿quieres ver que Dios sí me cuida? A ver, háganse a un lado, dejen aventarme de aquí. Y se hubiera aventado, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera estrellado. Por supuesto que esto no iba a suceder, porque él conocía muy bien su asignación y aunque fue tentado en todo, él nunca pecó. Pero nosotros, a veces sí nos hemos aventado como el borras. A veces sí nos hemos aventado a lo tonto. ¿Cuántos nos hemos aventado a lo tonto? Yo me he aventado cosas a lo tonto, debo confesarlo. Pero decíamos ahorita con Memo antes de que empezara, hay dos formas de aprender, a través de la Biblia o a través de la vida. Y yo prefiero aprender a través de la Biblia, porque cuando aprendo a través de la vida es bien duro. ¿Cuántos han aprendido cosas a través de la vida? Con unos descalabrones así. Ya aprendí. No, yo no quiero que me vuelva a suceder eso. Yo quiero ser más inteligente y yo quiero mejor aprender lo que dice la palabra. Porque cuando yo hago las cosas a mi manera, Dios me dice como a Jonás, el profeta Jonás, ve a Nínive. Esa era su asignación. Y Jonás dice, yo no quiero que esos se salven. Yo me voy a Jope. En lugar dice a Nínive, se fue a Jope. Y dice la Biblia que él pagó el boleto de su pasaje. Él, no Dios. Yo siempre me pregunté por qué la Biblia se tomó el escritor el tiempo de decir, y él pagó su pasaje. ¿Por qué? O sea, ¿qué me interesa a mí eso? Sí me interesa mucho. Porque cuando tú haces las cosas a tu manera, tú eres el que vas a pagar tu pasaje, tú vas a pagar las consecuencias. Cuando Dios te manda, Él va a pagar por ti. Dios me dice, hijo, yo quiero que vayas y levantes una obra en tal lugar. Amén, Señor. Dame. Porque Él está obligado a financiar sus proyectos. Porque Él me asignó. Pero cuando yo estoy con la escalera en la pared equivocada, pierdo la garantía. Hijo, perdiste la garantía. Ahora, Dios es misericordioso y Él tiene una característica que se llama, que el apóstol Pablo la denomina longanimidad. La longanimidad es esa misericordia de Dios que a veces va más allá de lo que nosotros merecemos, de lo que nosotros podamos imaginarnos. ¿Por qué? Porque a veces, a pesar de nuestras malas situaciones, Dios nos ha sacado, y a mí me ha sacado de situaciones en donde yo me metí por andar haciendo cosas que no debería haber hecho, tomar decisiones que no debía haber tomado, por no haber consultado a Dios. Pero necesitamos aprender más de la Biblia que de la vida. Necesitamos aprender más de lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra que aprender de las malas experiencias. Yo te he dicho, hay 5 filtros para entender y conocer la voluntad de Dios. Número 1, la oración. Número 2, la lectura de la palabra. Número 3, la iglesia y tus autoridades espirituales que te enseñan y que hay que aprender a obedecer y sujetarnos. Número 4, tu propia conciencia. Tu propia conciencia, porque bien sabemos cuando no andamos haciendo las cosas bien, bien sabemos. Y número 5, la experiencia, pero esa es la más dolorosa. O sea, cuando no entendimos con las 4 primeras, entendemos con la experiencia, y en la experiencia hay descalabros que nos dicen, hijo, no era por aquí,
era por acá. Ay, perdón, Señor. Y al rato otra vez, y nos damos otro golpe más fuerte. No era por aquí, te digo que es por allá. Ay, sí, Señor, perdón. O sea, dile al que está a tu lado, ubícate, ubícate. Ubícate en Cristo, en la asignación de Dios, porque Él te ha asignado un reino y este reino es una poderosa herencia que Él te entregó, que Él te dio para que vivas una vida plena. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Estos dos elementos, el diseño, que es nuestra identidad correcta en Cristo, y nuestra asignación, son dos elementos indispensables para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Y yo quiero invitarte a que este día le pidamos perdón a Dios por estar enfocados en cosas. Este año 2024 a lo mejor te enfocaste en cosas que no fueron de acuerdo a la voluntad de Dios. Desgastaste tus energías en cosas triviales, en cosas no productivas. Pero hoy yo te vengo a recordar lo que Dios te ha dicho. No temas, rebaño pequeño, porque mi Padre ha tenido a bien entregarles un reino. Y ustedes saben que si ustedes tienen su corazón y su vida puesta en este reino, pidan todo lo que quieran, porque Él lo va a hacer. En mi nombre, dice el Señor. En mi nombre, dice el Señor. Levanta tus manos conmigo. Padre, hoy te agradecemos por disfrutar de tu amor, por disfrutar de tu gracia, porque cuando tu palabra nos habla, no nos habla castigándonos, no nos habla reprochándonos, nos habla con lazos de amor, con cuerdas de amor. Tú nos atraes a ti y nos dices, hija, hijo, ven, acércate a mi propósito, que este 2025, y no solo el 2025, que a partir de hoy, porque ni siquiera sabemos si llegamos o no al 2025, que a partir de hoy podamos vivir enfocados en la voluntad del Padre, en el nombre de Jesús, y que los días, años, meses que Dios nos dé, décadas que Dios nos dé, sea para honrar a Dios a través de nuestra vida. Padre, permítenos descubrir, permítenos entender, permítenos enfocarnos realmente en nuestra asignación. Ayúdanos a entender cuál es el propósito por el cual tú nos creaste, nuestro ikigai, el ikigai divino, como lo dicen los japoneses, el ikigai, la razón por la que nos levantamos todas las mañanas, la razón por la que vivimos. Ayúdanos a poder entender aquello que realmente amamos hacer en la vida, porque de seguro es algo que tú has puesto en nuestra personalidad. Ayúdanos a entender cuál es la verdadera necesidad de nuestro mundo, de nuestra sociedad, y cómo nosotros podemos responder a esa necesidad. Y ayúdanos a entender también cómo poder tener más y mejores ingresos que nos permitan seguir enfocados en tu propósito. Que en ese propósito, en ese tiempo y en ese lugar donde tú nos has asignado, podamos florecer, porque tú nos has puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto perdure, seamos fructíferos, seamos productivos, una iglesia productiva, una iglesia sana, que crece, que se une, que se fortalece en el amor de Dios y que se enfoca en cumplir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos poder hacer discípulos, permítenos poder realmente influir en la vida de nuevos niños, de nuevas familias, de nuevos jóvenes, de nuevas personas que te conozcan y te sirvan con todo su corazón. Gracias porque nos has entregado las llaves del reino. Ayúdanos a utilizarlas con sabiduría, con fe, con la guianza de tu Espíritu Santo. Y gracias, Padre, porque tú nos has creado con un propósito, y los que hemos sido creados conforme a tu propósito, todas las cosas nos van a ayudar para bien, porque amamos a Dios y nuestra vida está enfocada en cumplir su plena voluntad. Gracias, Señor, por tu presencia. Toca cada corazón,
toca cada vida. Hoy te agradecemos por todo lo que hemos vivido en este año 2024 y te pedimos que prepares nuestro corazón para que realmente tengamos no solo un año nuevo, sino una vida nueva, un pensamiento nuevo, un entendimiento nuevo, nuevas actitudes, nuevas palabras, nuevas decisiones, que todas ellas sean de acuerdo a tu buena voluntad. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dale fuerte la gloria y la honra al Señor. Muchas bendiciones. Que la gracia sea con ustedes.